Bueno, comenzamos con este tema, en este caso, de ya la anterior vez, la anterior clase habíamos comenzado. Vamos a considerar este tema como modelo y ejercicio, lo que son las reflexiones, ¿sí? Hallar incluso el aumento de la imagen. ¿Cómo aumentar la imagen? Parece literal eso, parece un fenómeno físico, claro, pero tiene su modelo matemático, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto. En este caso vamos a enfocar desde lo más básico en este caso, ¿ya? Entonces vamos a ir a este lado. Un poquito, vamos a ir a lo que es, a ver, 109, página 109, vamos a enfocar un ratito. Enfocar 109, un ratito, la página 109 del libro, son 105, 105. 107 y ya comenzamos con esto, ¿sí? Muy bien, este es a ver, este es 109, ¿sí? Este es 109, muy bien. Este es 109. Formación de imágenes, ¿sí? ¿Cómo formamos una imagen? En este caso, el presente capítulo se ocupa de las imágenes que resultan cuando los rayos, en este caso los rayos, voy a checar un poco, cuando los rayos luminosos inciden sobre superficies planas y curvas. ¿Qué quiere decir eso? En la anterior clase hemos visto esto. O sea, si el rayo incide o proyecta o cae, o puede decir el término también rebota, sobre superficie plana o curva, ¿no? ¿Qué quiere decir en este caso? La anterior vez hemos hecho un ejercicio de la formación de los lentes, ¿no? Queríamos observar el objeto más cerca, pese que estaba lejos. Entonces he utilizado dos lentes delgaditos, incluso dos lentes delgados. Con la combinación de los dos podemos acercar el objeto, ¿no? En ese caso se llama superficies planas. En ese caso estamos utilizando dos superficies planas para que el observador acerque la imagen, ¿sí? De eso se trata en este caso. Este capítulo es la formación de las imágenes, ¿sí? Muy bien. Estamos hablando un poco más de resumen en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso el observador, ¿no? La persona, y este es en este caso el espejo, ¿sí? El espejo, ¿no? Entonces, esto es un rayo de incidencia, ¿sí? En este caso tenemos esta P es el espacio donde está del objeto del objeto o del observador, perdón, desde el observador al espejo hay un espacio y utiliza ese espacio con la variable P, ¿sí? El espacio con la variable P, ¿sí? Y Q en este caso ya es la distancia justamente al incidente. Vamos a hacer un poquito de lectura de esto para comprenderlo y hacer un ejercicio en este caso, ¿ya? Es posible comprender la formación de imágenes de los espejos a partir del análisis de los rayos de luz que siguen el modo de la onda bajo la reflexión. Empecemos con la consideración del espejo más simple posible. El espejo plano, imagine que una fuente puntual de luz colocada en el observador en la figura 36.1, ¿no? O sea, ahí es, ¿no? O es el observador, ¿sí? A una distancia P, ¿no? ¿No? Ahí está, la distancia P, ¿no? Frente a un espejo plano, ¿no? Utiliza un espejo plano, la distancia P se conoce como distancia objeto. Los rayos luminosos divergentes que salen de la fuente son reflejados por el espejo. Muy bien. En este caso, después de reflejarse, los rayos siguen un proceso de divergencia, ¿sí? De las líneas discontinuas de la figura 36.1, son extensiones de los rayos divergentes hacia atrás, ¿sí? Hasta el punto de intersección I, ¿no? Entonces, este es un punto de intersección, ¿no? Un momentito, enseguida lo atiendo. A ver, estoy observando esos
Entonces, continuamos. Entonces, esta Y es una intersección, ¿sí? Justamente es ese punto de intersección. ¿Ya? Para el observador parece que los rayos divergentes surgen en el punto I, detrás del espejo. En el punto I, sí que es una distancia, ¿no? Que está a una distancia Q detrás del espejo, que se conoce como imagen. Muy bien, entonces tenemos como variable esta. Q es una distancia de imagen y distancia al observador, dos puntos. Un momentito, un momentito. Continuamos. Bueno, entonces, ya teníamos dos variables. Esta P, especial en este caso, P es la distancia al observador y Q es la distancia de imagen o de reflejo, ¿sí? Si observamos aquí, entonces su reflejo va a incidir en un punto de intersección. Eso es muy importante. ¿Por qué les comento en estas variables? Porque estas dos variables vamos a necesitar en los ejercicios y comprenderlos de dónde sale y qué es lo que hay que hallar, si hay que hallar Q, si hay que hallar la distancia de Q, que es imagen, distancia imagen, o intersección, o si hay que hallar una distancia P del observador al espejo, ¿no? Pues por eso mismo es muy necesario conocer estas dos variables, implicando al observador y a la intersección en este caso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso hemos mencionado. Entonces, aquí vamos a ir más adelante. Las imágenes están localizadas, ya sea en el punto a partir del cual los rayos luminosos realmente divergen o en un punto a partir del cual parece que divergen, ¿no? O sea, hay un momento que la imagen diverge, pero hay uno que aparenta la divergencia, o sea, no se puede definir, o sea, ¿no? Pero hay una apariencia de divergencia, será por el reflejo en realidad, porque les dije, ¿no ve? La incidencia de los rayos de luz en el espejo tiende a desviarme, justamente, mira, entrando como vector, está entrando aquí, cómo rebota, mira, a los ojos del observador, mira, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Entonces, en primer lugar, tenemos un observador, una intersección, o también llamada incidencia, una distancia, o en realidad dos distancias, una distancia al espejo y otra distancia directamente a la imagen,
¿sí? La imagen, muy bien. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a ir a esta imagen que es importante también, ¿no? Esta imagen voy a compartirlos, esto ya lo he ampliado. Esto necesitamos, para el ejercicio necesitamos esto. Aquí está, a ver, aquí ya lo tengo, vamos a, muy bien. Entonces, justamente esto, ¿no? Este es, mira. Sabemos en este caso que es P, ¿no? El P. Esa distancia, P, es en este caso, este es el objeto, el observador, ¿no? Pero la distancia del observador a P hay una altura, H, ¿sí? ¿No? Y hemos visto que es Q. Q es la distancia a la imagen, ¿verdad? Q. Son dos distancias. P es una distancia en este caso al observador o al objeto, ¿no? Y Q es la imagen, la distancia a la imagen, ¿no? Entonces, hay dos alturas, mira, una altura de comienzo, que estás comenzando a observar, pasa el cristal o pasa el espejo, y reflejas justamente, analizas al frente qué es lo que está el objeto, o estás observando, digamos, una naranja ahí, una manzana, un objeto en realidad, pero hay una altura también, en dos alturas, una altura H y una altura H', ¿sí? H' o, ¿no? Sí. Entonces, una distancia P, un punto P y un P', ¿sí? Una distancia P y una distancia Q a la imagen, ¿sí? Esta incidencia, que hace rato hemos visto con la imagen, genera dos ángulos, ¿verdad? Y pareciera que fueran los mismos ángulos, ¿no? Entonces, genera dos ángulos. Y a la vez, también genera un radio, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir al contexto para entenderlo mejor, porque vamos a ir a hablar del ejercicio. Esto es lo que les estoy viendo las imágenes, es con fines de analizar un ejercicio, de la resolución de un ejercicio. ¿Ya? Aquí está. Voy a ampliar un poco más y es bueno darle una lectura para entender. Por eso es primero siempre es el concepto antes de resolver así, ¿no? Entonces, ¿ya? Mira, una imagen real es la forma que forma cuando los rayos luminosos pasan a través y divergen en un punto de imagen, ¿no? Una imagen virtual en la que se forma cuando los rayos luminosos no pasan a través del punto de imagen, sino que solo parecen divergir de dicho punto, ¿no? O sea, en este caso, una apariencia de divergencia, ¿no? Por ejemplo, ahí está el objeto, ¿no? Este rayo se está entrando por aquí, ¿no? Yo puedo estar observando de aquí, pero los rayos luminosos están entrando justamente a la iris de mi ojo, digamos, ¿no? Pero mira cómo la incidencia, el objeto está aquí, el mismo tamaño, dos alturas. La altura del objeto, la altura de la imagen, ¿sí? Dos distancias, ¿no? Recalcando, y puntos especialmente, lugares, distancias. El punto P y punto P', ¿no? ¿Saben de dónde sale el punto P'? Que es en este caso casi la distancia justamente de Q a la imagen, ¿no? Un poquito haciendo un análisis de aquí. Construcción geométrica utilizada para localizar la imagen de un objeto colocando frente a un objeto plano, ¿no? Porque los triángulos P, Q y R, aquí está, ¿no? A ver, o sea, P, Q y R, ¿no? Formando un triángulo. P, Q y R y P', Q y R, a ver, P', Q y R, hay otro triángulo, ¿no? Hay dos triángulos, muy bien. Son congruentes, ¿no? Congruentes. ¿Qué quiere decir? Entonces, el valor absoluto de P, ya sea negativo o el valor de P, va a ser igual a Q. O sea, esta distancia va a ser igual a la distancia. La distancia de P va a ser igual a la distancia de Q. La altura de H, la que el observador ¿no? observa, el punto del observador, la distancia P, es H, va a ser igual a H', ¿no? Ahí está, ¿no? Y viendo en la imagen, nos damos cuenta que está bien, o sea, o sea que en realidad esas son esas variables, y viendo la imagen que tiene sentido lo que en realidad el modelo refleja, ¿verdad? H', y vemos la imagen y dice, mira, linealmente es el mismo tamaño, pero es otra altura, ¿no?
Entonces, para conocerlo mejor, entonces, dos variables, h y h', ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, esto estamos viendo con fines, porque más adelante se va a resolver ejercicios y entonces necesitamos conocer las variables. Necesitamos conocer de dónde está el objeto, cuál es la imagen, qué distancia tiene la imagen y qué puntos utiliza. Ahora que hemos visto en este caso, forma dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Dos. Uno es PQR, ¿no? PQR y el otro es P', Q, Q y R, ¿no? Entonces, aquí dos, ¿verdad? Dos triángulos. Al final también analizando a simple vista, ¿no? Análisis de objeto, vemos también que es un triángulo oblicuo también, ¿no? Entonces, pero la mitad, si lo partimos a la mitad, es dos triángulos, aquí está, mira, dos triángulos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué nos grabamos eso? ¿Por qué aprendemos? O sea, ¿por qué estudiamos eso? Porque más adelante, por algo está señalando estas variables, porque más adelante este fenómeno va a crear otro tipo de fenómenos, no solo una proyección, no solo una reflexión. Necesitamos conocer las variables para hacer un cálculo respectivo, como el título del capítulo dice que es la imagen formada por los espejos, ¿no? Entonces, no solamente puede ser una imagen, puede ser dos o tres, o acercamiento de la imagen, ¿no? Entonces, por eso mismo estamos utilizando esas variables, estamos viendo desde un enfoque conceptual, ¿no? Concepto, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito más aquí en este caso. Desde este punto vamos a leer, esto ya lo hemos leído ya. Desde aquí, la imagen formada por el objeto, pues es la negrilla, quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué ha colocado en negrilla? Es porque es algo importante, ¿no? Entonces estamos leyendo lo importante, ¿no? Pues algo debe ser resaltante, es algo importante. Entonces, la imagen formada de un objeto colocado frente a un espejo plano está tan lejos detrás del espejo como lo está el objeto frente a él, ¿no? Entonces, a ver, una más. La imagen formada por un objeto colocado al frente, ya, o sea, a un espejo plano, está tan lejos detrás del objeto como la que está formada por él. Quiere decir, en este caso, haciendo un análisis, que esta imagen puede estar tan lejos, pues yo puedo observar de aquí, pero esta imagen puede estar lejos, puede reflejarse lejos, ¿sí? Este P' puede estar lejos, ¿no? Es que quiero decir que esa distancia es Q y esa altura es H'. Eso es lo que menciona, ¿no? Entonces, ¿para qué menciona eso? Mira, vamos a hacer la geometría, también revela que la altura H, ahí está, la altura H, es igual a la altura H', ¿no? Y está bien, tiene sentido, porque ¿no? Han visto el dibujo, la gráfica, y tiene sentido, ¿no? La imagen no va a duplicarse, ¿no? No es el mismo tamaño tiene que ser, así esté lejos, tiene que ser el mismo tamaño. El aumento de M, dice aquí está, el aumento de la lateral de M de una imagen se define como esto, muy bien. Entonces, M va a ser a la altura de la imagen dividido a la altura del objeto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Para aumentar, entonces, la altura de la imagen, esto, dividimos sobre la altura del objeto, que es H, y la imagen se aumenta. O sea, la imagen lo podemos ver un poco más grande, en realidad, ¿no? Pero su tamaño es lo mismo, solamente se observa, ¿no? Esta definición general del aumento lateral para una imagen a partir del cual, de cualquier tipo de espejo, también es válida para imágenes formadas por lentes. ¿De acuerdo? Del ejercicio de la anterior clase, nos habla de lentes, que se estudiará en la, ¿no? en la sección, ¿no? 36.4. Para este espejo tenemos M, el aumento más 1, para cualquier imagen, porque H es igual a H igual a H' es igual a H. Muy bien, ya lo hemos analizado esto. Hemos aprendido el concepto, hemos visto el modelo matemático, ¿no? Hemos visto la imagen, hemos visto las variables, hemos aprendido qué tipo de variables se está utilizando, las alturas, objeto, la imagen, y especialmente los importantes que son P, la distancia, al objeto, Q, la distancia a la imagen. Eso hemos aprendido. También genera un ángulo incluso, ¿no? Pero en este caso,
y además, lo más principal, mira, forma un triángulo rectángulo, ¿no ven? PQR y P'Qr, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, muy bien. Ya hemos visto ya el concepto, la fórmula, las variables. Incluso podemos anotarlos en el cuaderno, nos anotamos porque es necesario. ¿Para qué? Con este fin, con este fin de determinar algo en un fenómeno físico. Y ese algo aquí está, mira, ¿no? ¿No? En este caso es un problema, ¿no? Pero vamos a verlo un problema más sencillo para que podamos calcular más y tengamos más claro, ¿no? Vamos a hacer aquí, por ejemplo, aquí también, ¿no? Entonces, para no confundirlos, vamos a hacer el mismo ejercicio que la anterior vez hemos hecho, ¿no? Aquí está, H', ¿no? H, aquí está. Muy bien. Bueno, estas son sus fórmulas, ¿no? Pero aquí, al ejercicio vamos. Que ya comentamos la anterior clase, a ese ejercicio aquí abajito creo que está. Vamos a ver. Este es, creo, a ver. Sí, creo que sí, este es, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos a subrayarlo esto. Dice, imagen formada por un espejo cóncavo. A ver, vamos a ver esto. Cóncavo. Ya, el espejo cóncavo no es tan plana como es en plana, ¿sí? Es más exclusivamente para lentes, ¿sí? Para lentes es, ¿ya? Espejo cóncavo. ¿Usted en casa tienen espejo cóncavo? No lo veo, algún que otro tal vez, pero yo no tengo. Son espejos planos, los normales, ¿no ve? No, es más, se utiliza hasta en la óptica, ¿ya? Mira, ¿qué dice? Primero dice, ¿no? Ubique y describa la imagen para la distancia del objeto 25 puntos centímetros. Distancia del objeto. Quiere decir, mira, no nos han dado variable, mira, dice, ubique y describa la imagen para una distancia del objeto de 25 centímetros, 25.0 centímetros. Distancia del objeto. Yo me acuerdo cuando hemos visto la gráfica, entonces está hablando de P. ¿No ve? De P, la distancia del objeto es P, ¿no? Ahora, y describa la imagen para una distancia. La imagen. Ubique, a ver lo título. Ubique y describa la imagen. Ahí, la imagen, esta está. Para la distancia de un objeto 25.0. Ahí, está hablando de imagen. Entonces está al frente, al otro lado. Es Q, 25.0. Ya, un espejo esférico tiene 10 centímetros. Muy bien. Entonces, conceptualizar. Por ejemplo, puesto que la distancia focal del espejo es positiva, es un espejo cóncavo. Bien. Las posibilidades de imágenes real y virtuales, hay dos, ¿no? Reales cuando observamos de frente, virtuales cuando hay alguna desviación, es como estuviésemos viendo una imagen que parece ser, pero aparenta, pero que no está tan, vamos, a esa distancia, ¿no? O esa formación. En este caso, la distancia, o ya que la distancia del objeto en esta parte del problema es mayor que la distancia focal. Esto ya, distancia focal. Se espera que la imagen real, esta situación es análoga, ¿no? Entonces, encuentre la distancia de la imagen, ¿no? Ahí está. ¿No? Distancia de la imagen. Vamos a analizar esto bien. Muy bien. Esta es la ecuación, ¿sí? Es la primera ecuación, ¿sí? Esta ecuación, ¿de dónde sale? En este caso es 1 sobre Q, pero Q sabemos que la distancia de la imagen, 1 sobre el foco, la distancia focal, menos 1 sobre la distancia del objeto. Esta es una fórmula, ¿sí? Esta fórmula utilizada, por ejemplo, nos ha dado 10, ¿cuánto es? 10.0 centímetros, que es la distancia focal, el foco. Entonces, 1 sobre 10.0 centímetros, utilizamos esto, menos 1 sobre P, pero P es la distancia del objeto, ¿no ve? A ver, vamos a analizar este valor. 25 está dando, a ver, ubique y describa la imagen para una distancia, ya, de objeto, dice, de objeto, no dice al objeto. Entonces, si es de objeto,
Entonces está hablando de P. Entonces, ahora estamos utilizando 1 sobre P, pero P vale 25.0, ¿no? Entonces, con estos dos, está determinando Q. Esta Q, entonces, que en 16.7, este dato que se ha determinado, ¿qué implica ser? Este dato que ha determinado, aquí está mejor aquí con esto, este dato que se ha determinado, vamos a aquí, a marcarlo aquí, este 16.7, ¿ya? Ha determinado la distancia al origen, ¿sí? Una distancia al origen. ¿Qué quiere decir esto? Esto sí. Mejor aquí, mejor aquí tengo otro. Aquí tengo otro, exacto, aquí. Entonces, ¿no? Nos ha dado la distancia al objeto, es P, ¿sí? Lo que se ha hallado con esa fórmula es Q, esta distancia a la imagen. Esta distancia a la imagen se da. Toda esta distancia, Q, ¿no? Ese P al objeto nos ha dado. Entonces, con esa fórmula, entonces hemos encontrado eso, ¿sí? Ahora, volvemos al libro, volvemos al contexto, donde estamos, a ver, aquí, ¿no? Ya. Ese punto sellado, ¿no? Ahora 1 sobre F, sabemos, esta F, sabemos, esa minúscula, sabemos que es una distancia focal, a ver, eso también es importante, ¿verdad? Dice, un espejo esférico tiene una distancia focal. Esta parte deben estar dudando. Ahorita vamos a ver esta parte. Vamos a esto. Distancia focal, 10 centímetros. Ya no entendemos eso, pero en la imagen queremos ver dónde está la distancia focal. Por ejemplo, si queremos ver de aquí a aquí, este es el foco. Todo esto es foco. El ojo en realidad es el foco, pero vamos a analizar la distancia focal. Un ratito, vamos a verlo esto ya. Necesitamos una imagen, por ejemplo, aquí, mira, ya, este es el foco, mira, ¿listo? F es el foco, pero F minúscula, mira, F es el foco, mira, por ejemplo, este F, abarca casi todo el foco, aquí está el foco, ¿no? Pero F minúscula, perdón, es F mayúscula el foco, ¿no? F minúscula, enseguida vamos a verlo, ya sabemos T, esto es Q, ya, ¿no? Solamente lo que, ahí está, mira, ahí está, F minúscula, mira. Fíjate, esta es la distancia focal, o sea, del cristal, del espejo, de la orilla del cristal hasta, en este caso, al objeto, perdón, de esa orilla hasta, en este caso, hasta el foco, esa distancia es distancia focal F minúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, abro una lecturita de esto siempre es bueno, ¿ya? Entonces, mira, los rayos de luz de un objeto, ¿no? P tiende a infinito, ¿no? P tiende a infinito. Sí, pues el observador puede estar lejos, ¿no? No, es como el águila que está desde lejos, observa, ¿no? Así. Se refleja de un objeto cóncavo a través de un foco. Ahí está, foco F. Este es foco F, ¿sí? Mucho cuidado en las variables, ¿no? F es el foco, ¿ya? En este caso, la distancia de imagen es Q. Pero Q es aproximadamente igual, ya no es tan igual, ¿no? Aproximadamente igual a R, en este caso aquí al radio, R medios, ¿no? Que es igual a la distancia. O sea, Q tiene que ser a la distancia, o sea, la distancia focal. Donde esta última es la distancia focal del espejo, ¿no? Es la distancia focal. O sea, con esta fórmula me doy cuenta que puedo determinar la distancia focal con F o Q también me puede ayudar, pero me puede sacar un aproximado. Si yo divido R entre 2, me puede sacar un aproximado. No exactamente, ¿no? Pero el exacto está en la distancia focal aquí. Entonces, ese, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Ya hemos visto esa variable, ya sabemos que este es el foco, ya sabemos que es Q, ¿no? Entonces, ya.
Vamos ahora al ejercicio. Al ejercicio. ¿No? Ya está. Listo. Entonces, esta fórmula está hallado 1 sobre la distancia focal, ¿no? Menos 1 sobre la distancia del observador. Nos ha dado, ¿no ve? Como dato distancia focal, aquí está dividido, ¿no ve? Sobre 10.0 centímetros, ¿no ve? ¿No? Y menos 1 sobre la P, que es la distancia del observador, ¿no? Ya está. Ha hallado Q. Pero ¿qué es Q? ¿No? Q simplemente es la distancia a la imagen, ¿no ve? Ya está. Ahora, M encuentra, ¿no? M, ¿dónde? ¿Para qué haya M? O sea, ¿por qué haya M? ¿No? ¿Y qué es M? Aquí está. Hace rato hemos puesto la fórmula, ¿no? M es la imagen formada, ¿no? F, ¿cómo puede ser? ¿No? F minúscula puede salir con esto, ¿no ve? R sobre 2, ¿no? Ya, pero M, queremos saber M, entonces, aquí está M, ¿no? Ahí está. M, ¿no? ¿Listo? Se puede dividir la altura H' sobre H, o si no, hay otro, mira. O haces esto, o si no, también es menos Q sobre P, ya tienes M, la imagen, ¿no? Entonces, aquí abajo vamos al ejercicio. Al ejercicio, vamos al ejercicio. Ahí está, ¿no? Ya está. Entonces, lo que ha hecho en este caso es, ¿no ve? Haga Q, M, ahí está, mira la fórmula, ¿no? Menos Q sobre P, pero no es la misma, no es la única fórmula, ¿no ve? No es la única manera. Yo puedo tener H o H', ya con eso también puedo encontrar M, ¿no ve? La imagen, ¿no ve? En este caso, el aumento de imagen, ¿no ve? ¿Cuánto ha aumentado de imagen? ¿Sí? Eso, entonces lo mismo, mira, el menos se mantiene, Q ya tenemos, aquí está Q, P también ya conocemos que nos ha dado 25.0 centímetros, y menos 0.667, casi redondeando 0.7, ¿sale? ¿Verdad? Entonces, esa es ¿no? la manera, en este caso, de encontrar el aumento de imagen, en realidad, ¿ya? Entonces, el objetivo para esto es, en este caso, voy a subrayarlo, aquí está, les voy a pasar esto enseguida al WhatsApp, para, ¿no? Este ejercicio, escúcheme, va a entrar el examen, ¿no? Este va a entrar. ¿No? Entonces, por eso les estoy explicando que es importante esta parte de lo que es óptica. Va a entrar el ejercicio. Fíjense, las variables se van a cargar. Haces formulario de tus variables. Listo. Ya está, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Ya. Entonces, esto, ¿no? La imagen, el aumento de imagen se calcula con esto, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Así no haces, ¿no? Se utiliza esta ecuación, se haga Q, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, incluso hay otro enfoque más que se puede dar todavía, ¿no? Por ejemplo, a ver, un poquito vamos a hacer una leidita, esto, un concepto, ¿no? Al finalizar, dice, ¿no? El valor absoluto de M, dice, es menor que la unidad. Así que la imagen es más pequeña que el objeto. Más pequeña que el objeto. El signo negativo, ahí está el signo negativo, para M dice que la imagen está invertida, ¿no? Entonces, este negativo involucra que la imagen esté invertida. Así lo anotamos. Entonces, la imagen está invertida. Enter, éxito, invertida. Por el signo negativo, por menos 1. El signo negativo puede ser menos 1 o así también. ¿No? Entonces, eso quiero decir, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿no? Estamos estudiando y así se nota, ¿sí? ¿No? En la pizarra o aquí también así, ¿no ve? De esa manera, ¿sí? Entonces, así, ¿no? Entonces, la imagen, o sea, la negativo significa que la imagen, o sea, al observador, estás observando, ¿no ve? Al frente, pero ves al revés, volcado. Pues la imagen se ha invertido. Entonces, si calculas, te va a salir así, negativo, ¿no? Es la misma, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Porque Q es negativo, ahí está, ¿verdad? Porque Q es negativo. La imagen se ubica en la cara frontal del espejo y es real. Mire en la concavidad, ¿no? Mire en la concavidad, observe de que una cuchara, ¿no? Una concavidad de una cuchara pulida, ¿no ve?
¿no? La concavidad es como cóncavo, ¿no ves? Una función cóncavo es como una curva, ¿no? Es como la cuchara, ¿no? Tiene un huequito, ¿no? Como el cucharón, un huequito. Ese es cóncavo, ¿sí? Es una función cuadrática, ¿sí? O parece lejos de un espejo, dice, ¿no? Lejos de un espejo de afeitar, ¿ya? El espejo de afeitar para ver esa imagen, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Entonces, esos conceptos nos han ayudado ya a determinar esto, ¿sí? ¿No? Basta, hemos aprendido las variables, hemos aprendido lo que es P, que es Q, que es F minúscula, que es M, ¿no? ¿Y para qué hallamos M? Simplemente para aumentar la imagen, para ver cuánto ha aumentado la imagen, o si en caso nos ha salido negativo, la imagen, pues, entonces lo que vamos a observar es invertida. Entonces, ¿no? Entonces eso hemos ido con concepto, hemos hecho, ¿no? Hemos empezado, ni siquiera hemos empezado directo de aquí, ¿verdad? Han visto que primero hemos hecho una lectura, hemos analizado el concepto, de dónde salen las variables, ¿no? Entonces, en función de eso, hemos visto la solución, ¿no? Ya había sido el enfoque de esta manera. A ver, vamos a compartir esta parte. Esto es la raíz de todo esto, ¿no? Mira. ¿No? Y en este caso, el M es el aumento de imagen. ¿No ve? Hay dos maneras de hallar, ¿no? R divides entre, perdón, no, primero H' divides entre H, una manera. Y otra manera, en este caso, es menos Q sobre P, ¿no? Esa fórmula, ¿no ve? Entonces, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Este es el enfoque, ¿sí? Esta es la manera, ¿no? Estas son las variables. Esto es muy importante. Escuchen estas variables, este ejercicio, atiéndanme muy bien, este ejercicio que estamos llevando en el libro, esta página especialmente, enseguida les voy a enviar a WhatsApp. ¿No? Aquí la parte importante, mira, les voy a enviar enseguida el reenvío. Esta parte, dos espejos, ¿no? Este es un solo espejo, a ver qué pasa este.